Mira, Iván, durante todo este tiempo, o sea, más de 20 años desde que lleva de fundado el Movimiento Cristiano de Liberación, hemos estado sufriendo constantemente vigilancia, intimidación, actos de repudio. En el año 91 nosotros tuvimos, cuando Osvaldo convoca un diálogo, al primer diálogo, y recoge firmas, asaltaron nuestra casa, viraron los muebles, la pintaron toda por fuera. Yo no podía seguir, tuvimos que irnos a vivir para casa de mi mamá, porque mis niños pequeños no entendían por qué su casa estaba así. Después han sido sucesivas las veces que a Osvaldo, mientras iba en bicicleta, se le acercaban los lados de la inteligencia a amenazarlo y a gritarle: te vamos a matar. Que yo no sabía, a veces estaban a punto de haberlo derribado de la bicicleta y haberle provocado un accidente, porque se acercaban tanto que había momentos que él pensaba que lo iban a tumbar, y siempre era el mismo mensaje: a ti hay que matarte. Pero se metían en el trabajo de Osvaldo, intimidaban a los compañeros de trabajo de Osvaldo, lo perseguían a todos los hospitales que iba, lo esperaban cuando salía de los salones de operaciones o de las salas de terapia. Tenía un acompañamiento casi permanente de agentes de la seguridad del Estado, gritándole, amenazándole, creando estados de intimidación en sus compañeros de trabajo. Las veces que hemos salido en el carro y nos aflojaban, cuando dejamos el carro en un parqueo, nos aflojaban las tuercas de las gomas del carro. Te puedo decir que hemos tenido esa experiencia al menos 5 veces. Por suerte Osvaldo maneja con mucho cuidado, porque siempre se ha sabido muy amenazado y es muy cuidadoso del tránsito. Y no ocurrieron más desgracias con esas gomas casi sueltas por lo despacio que él maneja. Conducía el carro. Una vez sí se le zafó la goma, esa vez iba él solo. La última íbamos mi familia, mis hijos y otra familia de otros amigos nuestros. Y cuando llegamos a casa de mi madre, las gomas estaban a punto de salirse del eje. Hubiéramos tenido un accidente en cualquier momento. Mi hijo mayor es el que se da cuenta por el ruido tan grande que hacía la goma de atrás, casi suelta. El 2 de junio, ya recientemente, tuvimos un incidente inexplicable, Osvaldo y yo. Íbamos para casa de mi madre, ya habíamos rebasado casi la intersección de la calzada del Cerro con la avenida de Rancho Boyero. No sabemos de dónde salió ese carro, no lo vimos, pero imagínate la velocidad que venía, que volcó la guagua BW de nosotros, la volcó, nos tiró a la senda, a la otra senda. A mí no me pasó nada, Osvaldo se raspó el brazo, pero rapidísimo, vaya, no pasó un minuto, estaba la policía ahí ya. Inmediatamente nos sacaron y nos metieron a los dos en el carro de la policía, y a una velocidad increíble nos sacaron de ese lugar, nos llevaron para el hospital, donde estuvimos 6 horas. Aquello se llenó de los agentes de la seguridad del Estado. En todo el tiempo no vino un policía jamás a pedirme una declaración. Hizo uno el intento y se fue. ¿Cómo tú entiendes eso? Que no vayan medio de pedirnos una declaración. A las 11 de la noche se apareció el chofer del carro amenazando a Osvaldo, que Osvaldo era el culpable. O sea, el carro nuestro dañado, volcado en la carretera. Osvaldo con un suero puesto en una sala de observaciones, y él dice que Osvaldo se le atravesó delante. Cuando Osvaldo fue a hacer las declaraciones el lunes, porque eso fue un sábado, se encontró que él era el acusado y estaba pendiente de juicio que todavía no se había citado para él cuando ocurre este otro llamado accidente, cuando iba para Santiago de Cuba. Era el acusado, era el culpable, se le atravesó delante a ese carro misterioso que nosotros no vimos cómo llegó y nos impactó. Fíjate la velocidad que cercenó toda la lata del carro de W. La chapistería rompió el carro como si fuera una cizalla. La rajadura que le hizo al carro, el impacto contra el carro, la velocidad que llevaba ese auto, que nos volcó. Para volcar una guagua BW no es tan fácil. Eso fue otra cosa. Por muchos años, cada vez que Fidel Castro hacía un viaje al exterior, Osvaldo tenía una vigilancia permanente de la seguridad del Estado a todas partes donde se movía. Vigilaban la puerta de mi casa. Y el mensaje que le daban muchas veces era: si al comandante le pasa algo, tú la vas a pagar con tu vida. Eso ocurrió muchas veces, siempre que Fidel salía de viaje. O sea, hemos tenido toda una vida de amenazas, de persecución, de intimidación, amenazas de muerte. Cuando Osvaldo salió al premio Sájarov, que nadie se lo imaginaba, ni nosotros, porque vinieron a avisarle en la madrugada del mismo día que tenía que viajar, el día anterior, mi casa amaneció llena de letreros
amarrada a la puerta por fuera, pintura roja corriendo por la puerta y una bandera de Alfa 66. O sea, eran comandos de Alfa 66 que estaban amenazando mi familia y amenazando la vida de Osvaldo por si salía de viaje. ¿Qué podemos esperar si hemos pasado toda una vida de amenazas? De intimidaciones, de actos de repudio, de hierros contra la puerta, de pedradas contra la puerta, de llamadas por teléfono amenazantes. Muchas veces me llamaban por teléfono y me decían: Osvaldo está en Santiago de Cuba, Osvaldo está en Bayamo, en Holguín. La seguridad del Estado me llamaba a mí aquí en La Habana para avisarme dónde estaba él cuando salía de viaje. Yo respondo a que no estoy de acuerdo con la versión oficial. No estoy de acuerdo con esa versión porque no creo. Primero, porque mi esposo, por todo lo que te he contado anteriormente, Iván, toda una vida de amenazas de muerte contra Osvaldo. Osvaldo era muy cuidadoso, era muy responsable. Esos muchachos jóvenes que iban con él, era responsable de la vida de esos muchachos y de él. Osvaldo no permitiría que Carromero fuera jamás a exceso de velocidad. Pero además, te puedo decir, por ejemplo, que aquí pusieron en Telesur el 31 de agosto o de julio, no recuerdo, creo que fue el 31 de julio, por la noche, pusieron un reportaje donde decían: este es el carro donde viaja el contrarrevolucionario Osvaldo Payá, y se veía el carro bordeando, pues, en medio de la carretera, bordeando un carro, una guagua que estaba adelante. O sea que Osvaldo lo estaban vigilando, estaban firmándolo en ese momento el carro donde él iba. ¿Por qué? ¿Por qué estaban haciendo eso? Ya yo estuve en el lugar de los hechos. Aquel terraplén que hay allí es una superficie sumamente rugosa, no hay ningún bache grande. Yo no entiendo si Carromero no iba a exceso de velocidad, si el terraplén es tan rugoso que tú frenas y te quedas ahí parado. ¿Cómo Carromero pierde el control del auto? No lo entiendo. Como no entiendo que ese auto, los golpes que presentan, haya sido simplemente contra ese tamarindo chino que hay allí, que lo hubiera derrumbado si el carro impacta a gran velocidad sobre eso. Pero de ninguna manera, al chocar contra ese árbol, puede haber hundido el techo del carro, hundido la puerta, golpear por detrás el auto como está. Eso tampoco lo entiendo. Como no entiendo que cuando mandar a los demás al hospital no hayan mandado a mi esposo. Eso es negar auxilio, porque allí no había nadie que pudiera decir que él estuviera muerto, y aún estando muerto tenían que mandarlo para el hospital, porque no había ninguna autoridad médica allí que dijera eso. Mira, Iván, tenemos un patrullaje alrededor de mi casa, por la calle de frente de mi casa, de heladas de la seguridad del Estado, de la policía, como nunca antes. Todos los vecinos se dan cuenta y me lo dicen. Han seguido a mi hijo en el carro de su padre cuando va manejando, heladas de la seguridad del Estado, con individuos adentro con uniforme y todo, o sea, para que nosotros nos demos cuenta. Cuando viajamos a casa de Harold hace poco, a finales de agosto, en el carro, en los asientos donde íbamos mi hija y yo, encontramos papeles con los nombres de nosotras dos, papeles que decían mi nombre y el de mi hija, metidos entre los dos cojines del asiento donde viajábamos en el ómnibus. Un yutón de Vía Azul, porque no podíamos conseguir ómnibus en agosto. En otro no conseguimos pasaje de otra forma y tuvimos que ir en Vía Azul porque ya teníamos que ir a ver la familia de Harold, que no habíamos podido ir a verla. Sacamos los pasajes 3 días antes y nos pusieron los nombres de nosotros entre los dos cojines. Cuando regresábamos, fue el fin de semana del ciclón. Cuando regresábamos, estábamos esperando la terminal de ómnibus, el ómnibus que teníamos pasaje reservado para regresar para La Habana. Crearon un estado de alarma en aquella terminal, que lo único que habíamos éramos 12 o 13 personas sentadas allí. Pusieron policías en la puerta por donde teníamos que pasar a buscar el ómnibus. No dejaban pasar ni entrar a nadie. Hasta ese momento aquello estaba libre. Hombres que vinieron, hablaban con el jefe de tránsito de la terminal, se empezaban a murmurar, caminaban de un lado para otro como si hubiera pasar algo de pronto. Y así nos tuvieron en ese estado de alarma hasta que llegó el ómnibus de nosotros, que cuando salimos, siempre acompañados por alguien más, tanto para acá
como cuando veníamos para acá, como cuando íbamos para allá, que entramos al ómnibus, aquello se desvaneció. Vienen a mi casa el otro día, me tocan la puerta y eran dos individuos muy bien vestidos, con un carro impecable, un Moscovich amarillo claro, diciéndome que si en mi casa vendían sacarina. Qué gracioso, ¿no? Les dije que no se vendía sacarina ni nada. A los 20 minutos me vuelven a tocar la puerta. Esta vez venían en un Lada blanco con la misma pregunta, si vendían sacarina. Han hecho llamadas a veces a mi casa que tú, oigo, y nadie te responde del lado de allá. Entonces, eso se ha mantenido así, de manera constante, casi, después del 22 de julio. La única